Buenas noches, es un honor para mí estar aquí en lugar de bendición y poderte darte un mensaje de parte de Dios. Em, en esta época en la que el mundo le llama Semana Mayor, es importante que nosotros podamos reflexionar sobre el gran amor que Dios nos tuvo al haber enviado a su Hijo a nuestra vida para nuestra salvación. Y bueno, yo quiero platicarte que cuando yo era pequeña, mi abuelita, en esta época, en esta Semana Mayor, no nos dejaba ni ver la tele ni escuchar el radio. Y bueno, porque en mi época no había ni Spotify ni YouTube. Lo que nosotros hacíamos era escuchar el radio o escuchar tus cassettes en tu Walkman, ¿no? Entonces, ella siempre nos decía que en esta semana teníamos que desconectarnos del mundo para poder reflexionar sobre lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y bueno, yo te invito a que en estos días puedas desconectarte un momento de la tecnología y puedas reflexionar para tener a flor de piel ese sentimiento de amor que nuestro Dios tuvo al haber enviado a su Hijo Jesús. Y bueno, vamos a orar antes de iniciar. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra en este día. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta reunión y que podamos guardar en nuestro corazón estas palabras y que puedan dar fruto. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y como sabemos, Dios tiene grandes y hermosos atributos, tales como su amor, su gracia, su perdón, su soberanía, su omnisciencia, es decir, el conocimiento absoluto, su poder, su fidelidad, su paciencia, su misericordia. Estos atributos de Dios entran en acción para que el hombre reciba el más preciado regalo, que es la salvación. Y bueno, en este día vamos a reflexionar sobre la misericordia de Dios, así se llama esta plática. Y te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 al 14. Y es el pasaje del paralítico de Betesda. Les voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. En este pasaje podemos identificar que Jesús se encontraba en Jerusalén, en un momento donde los judíos se reunían para celebrar, y es por ello que había mucha gente. Entonces Jesús va a donde se encuentra el estanque de Betesda, que como leímos era un lugar donde los enfermos se daban cita, porque de tiempo en tiempo un ángel descendía y las aguas se movían, y el primero que llegaba a las aguas era sano. Imaginémonos el escenario donde los enfermos están cerca
del estanque y todos convivían ahí. Y tal vez hasta eran amigos, porque eso nos pasa cuando vamos a un hospital y tenemos a un enfermo y pues los familiares están en la sala de espera y empiezas a convivir con las personas y de repente ya sabes qué enfermo tiene, qué enfermedad y desde cuánto tiempo está en el hospital. Pues me imagino que así estaban los enfermos ahí conviviendo. Pero en el momento en que llegaba el movimiento de las aguas, pues nos olvidábamos de la amistad y todos corrían esa carrera para llegar a ser el primero y poder obtener lo que tanto anhelaban, que era su salud. En este pasaje podemos observar que ese fenómeno del movimiento de las aguas no es más que un acto de misericordia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque desde el nombre del estanque de Betesda podemos ver su significado. Esta palabra Betesda deriva del arameo Bet-esda, que significa casa de gracia, y según el diccionario ilustrado de la Biblia significa casa de misericordia. De manera que el estanque de Betesda, es decir, la casa de misericordia, es un lugar donde los enfermos están reunidos, porque eso significa que al menos había una esperanza de en algún momento recuperar la sanidad. Es por ello que las personas hacían un gran esfuerzo, porque cuando estamos enfermos no tenemos pues todos los sentidos al 100%, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos una debilidad, pero esos enfermos tenían esa esperanza y se esforzaban para llegar y estar reunidos en ese lugar y poder obtener esa salud que tanto anhelaban. Y aquí podemos ver un momento clave. Cuando en ese lugar llamado Casa de Misericordia llega el Dios de misericordia hecho carne, es decir, Jesús. En ese momento Jesús aún no era famoso y movido a misericordia se acerca al estanque y ¿a quién escoge? En ese lugar hay muchos enfermos y pudo haber llegado como en otros pasajes e ir sanando a todos, irlos tocando y sanando. Pero Jesús pone su mirada en un solo hombre. Jesús sabía su necesidad. Tal vez era el que más tiempo llevaba ahí. La palabra de Dios señala que 38 años en aquella condición. Ese lugar ya era su casa. Ya sabía quiénes estaban ahí y cuánto tiempo llevaban. Pero él tenía 38 años ahí. Y Jesús, movido a misericordia, se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sano? Podemos observar que la misericordia no necesariamente es porque alguien va y pide y muestra su condición, sino porque Dios conoce la necesidad. Conoce la necesidad de nuestra vida, la necesidad de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestro corazón. E hizo lo imposible, bajó del cielo para mostrar su misericordia. No sé cuál sea tu testimonio, pero en mi caso puedo testificar que cuando no conocía de Cristo andaba perdida y sin esperanza. ¿Y sabes qué terrible es vivir una vida en la que no hay esperanza, en la que vives las consecuencias de tus decisiones y tus acciones? Qué obscuridad más grande, pero bendita la hora en la que el Señor llega a nuestra vida y cambia nuestra historia. Y sabes, en nuestros días hay personas que ponen pretextos para no llegar a la casa de misericordia, al templo, en este caso al lugar de bendición, bajo el argumento de que Dios nos escucha desde cualquier lugar, de que no acuden por las inclemencias del tiempo, ya sea porque hace frío, porque hace calor, porque está lloviendo, o porque no tienen para el transporte, o porque tienen otras actividades, según ellos, más importantes que estar aquí en lugar de bendición. Y saben, se pierden esa gran oportunidad de poder experimentar la misericordia de Dios día a día. Ahora bien, Dios es bueno. Nosotros sabemos que Dios es bueno y de su bondad nace su misericordia. Y bueno, ¿qué es misericordia? Vamos a tocar 4 puntos que describen la misericordia y que una vez que los analicemos nos va a permitir poder comprender, poder disfrutar y valorar lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. El primer punto es la misericordia, es un sentimiento de compasión en acción. Durante nuestra vida hemos sentido compasión. Por ejemplo, cuando vemos a un niño en la calle pidiendo limosna, pues nos da tristeza y pensamos, ese niño debería de estar estudiando o jugando, pero no trabajando o pidiendo limosna. Y decimos, pobrecito niño.
O cuando vemos a las personas de la tercera edad trabajando de intendencia en el metro, pues también nos duele nuestro corazón y sentimos compasión por ellos. Pero hasta ahí se queda, en un sentimiento de compasión sin acción. Pero Jesús también sintió compasión por nosotros. Y lo observamos en Mateo 9:36, en la versión Reina Valera. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La diferencia es que Jesús no solo sintió compasión por nosotros, sino que hizo algo más al respecto. Jesús fue a los que más lo necesitaban, fue a los pobres, fue con los enfermos, con los pecadores. En el caso en concreto, fue al estanque de Betesda y en misericordia sanó a ese hombre. El punto 2, la misericordia nunca es barata. Y aquí nos podemos confundir, porque como sabemos que Dios es un Dios grande, es un Dios bondadoso, es un Dios generoso y que Él tiene misericordia, podemos llegar a creer que Él está obligado a tener misericordia de nosotros. Y por eso a veces creemos que la misericordia es barata, que no cuesta nada, y eso no es cierto. La misericordia le costó a Dios la sangre de su Hijo. Si la misericordia hubiese sido barata y no hubiese tenido un costo, pues para nada hubiese venido Jesús, le hubiésemos ahorrado la molestia y todo el sufrimiento que padeció en el Calvario. Y sabes, hay gente que cuando busca resolver un problema utiliza la frase, todos los caminos conducen a Roma. Y yo te digo, no te equivoques. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo mismo estoy dispuesto a dar la vida por mis amigos y por mis enemigos. La misericordia de Dios en nuestra vida costó nada más y nada menos que la sangre de Jesús, tal como lo podemos ver en la representación tan real y tan cruda que nos estremece las entrañas en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y podríamos preguntarle a Jesús, Señor, no podemos entender cómo pudiste estar dispuesto a padecer tanto. ¿Y sabes cuál sería la respuesta de Jesús? Sería por la misericordia, porque yo tuve compasión, pero yo decidí hacer algo al respecto. Por eso debemos entender que la misericordia de Dios nunca es barata, que tuvo un precio muy alto y es la sangre de Jesús. El punto tercero es que la misericordia va a afectar el futuro de alguien. La misericordia en tu vida o cuando tú aplicas la misericordia a alguien más, siempre va a afectar el futuro de esa persona, porque la misericordia no solo es para sanidad. Nosotros podemos recordar que Jesús era llamado amigo de los pecadores, y Él no era amigo porque aplaudiera el pecado de ellos, sino que se acercaba a ellos porque quería afectarles el futuro y que no siguieran viviendo el mismo estilo de vida. Y es exactamente lo que hace con nosotros. Cuando la misericordia de Dios intercepta nuestra vida, cambia nuestro futuro de manera radical. Todos en el pasado estábamos diseñando nuestra propia historia. Tal vez en el pasado mi historia y tu historia no iban muy bien, porque quizá íbamos directito a seguir los patrones de vida de nuestros familiares o de nuestros padres. Por ejemplo, yo no iba a formar un matrimonio con principios cristianos, es más, quizá ni iba a formar un matrimonio, pero bendita la hora en la que la misericordia de Dios me alcanzó, porque entonces Dios escribe una nueva historia para mí. Y debido a la misericordia de Dios podemos declarar frases como, donde había rechazo, Dios dice aceptado. Donde había divorcio, Dios dice unidos. Donde había odio, Dios dice amados. Donde te sentías solo, por la misericordia de Dios, hoy podemos decir, ahora vives en familia. Y en el momento en que yo recibí la misericordia, mi vida fue afectada y cambió mi futuro. Y de la misma manera, si tú recibes la misericordia de Dios, puedes tener una afectación y como consecuencia, un cambio en tu vida de una vez y para siempre. El punto número 4. La misericordia es el cielo invadiendo el mundo. Antes de Jesús, las aguas se movían de tiempo en tiempo, pero cuando llega Jesús dice, el reino de los cielos ha llegado.
porque viene a liberar, viene a sanar, viene a dar vida eterna. Por eso el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Dios dice que Él es grande en misericordia. Ahora bien, retomando el pasaje, la pregunta que Jesús le hace al paralítico es: ¿quieres ser sano? Pareciera tonta la pregunta, porque por algo está ahí, pero Jesús, que todo lo sabe, le pregunta: ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres realmente cambiar de esa situación en la que te encuentras? Pudiera parecernos extraño, pero hay personas que están enfermas y que prefieren continuar en ese estado. ¿Por qué? Porque atrae simpatía, lástima o la ayuda de otros, porque no se sienten capaces de tener una vida victoriosa sin esa condición que tenían. Y así mismo pasa con las personas. A veces uno las quiere ayudar y compartirles el mensaje de salvación, pero no quieren, simplemente no les interesa. No está el tiempo en su corazón para aceptar la misericordia de Dios. Y así nos pasa en lugar de bendición al ministerio de evangelización. A veces llegan las personas y cuando nos acercamos para darles el mensaje que Dios tiene para ellos, nos huyen, no quieren escucharnos. Y no saben que se están perdiendo de poder recibir esa gran misericordia que Dios tiene para ellos. Pues bueno, la respuesta del paralítico es sorprendente. Su respuesta no es sí, claro que quiero. No, por el contrario, la respuesta del paralítico es: la verdad es que no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, ¿qué haces ahí si ese lugar es para esperar que el agua se mueva, para esperar la misericordia de Dios? Es por ello que en este pasaje la misericordia de Dios actúa al decirle: levántate, alza tu lecho y anda. En este ejemplo podemos ver la misericordia de Dios. En otros pasajes de los evangelios podemos observar que Dios practica la sanidad por medio de la fe, pero en este caso en particular, aquí Dios tuvo misericordia de esta persona. Y en Romanos 9, el versículo 15 y 16 de la versión Dios habla hoy, dice: porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga compasión. Así que cada uno de los que aquí estamos mirando esta transmisión, podemos decir: bendita la hora en la que Dios nos miró, porque tal vez vivíamos en un hogar donde las cosas no andaban bien, pero bendita la hora en la que alguien se atrevió a compartirnos el mensaje de salvación. Yo puedo decir: bendita la hora en la que mi amigo Daniel se atrevió a abrir su boca para darme el mensaje de salvación, porque en ese momento nos transformó la vida. Porque cuando te dan las buenas nuevas de Jesús, se calienta el corazón, porque donde había frío, donde había temores, donde había miedos, el Señor vino y nos cambió de muerte a vida. Es por ello que hoy podemos compartirles a las personas y decirles que aún hay esperanza, porque uno no sabe en qué momento, al abrir nuestra boca y confesar las buenas nuevas, va a cambiar el destino de una familia o de una persona. Y ejemplos tenemos en Lugar de Bendición, por ejemplo la familia de Lore y Magda, o la familia de los Lozano, o la familia del hermano Memo y la hermana Elena, porque podemos ver que el Señor arrasa con familias, y que así como yo, tú también en algún momento puedes tomar esa promesa y saber que el Señor va a salvar a toda tu familia. Y bueno, no sé cuál sea tu historia, pero el Señor hizo lo imposible para que tú le pudieras conocer y disfrutar realmente de esa misericordia y de ese plan de cambiar nuestro destino. Y por ese hecho debemos estar infinitamente agradecidos con nuestro Creador por alcanzarnos con su gran misericordia. Sin embargo, una vez que experimentamos la misericordia de Dios, te pregunto: ¿será posible encontrarse con el Dios de misericordia y seguir la vida tal cual la teníamos antes de conocerlo? ¿O será posible que alguien haya experimentado en su vida un milagro, una sanidad, y seguir ajenos sin que esa misericordia les alcance? En los evangelios se muestran algunos testimonios de personas que recibían los beneficios de Jesús y aún así seguían sus vidas igual.
Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres, en Juan 6:26, en la Nueva Traducción Viviente, señala: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y tristemente, muchos nos acercamos a Dios buscando el milagro que necesitábamos. Y cuando en su infinita misericordia obtenemos el milagro, decimos: muchas gracias, Señor, te veo para la próxima. Y nos vamos y dejamos de congregarnos. Otro ejemplo lo podemos observar cuando Jesús sana a los 10 leprosos. En Lucas capítulo 17, versículo 17 y 18 de la Nueva Traducción Viviente señala: Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este y ese extranjero. Ahora yo te digo, ¿qué vamos a hacer con la misericordia de Dios en nuestra vida? Cuidado, podemos estar tan cerca del que puede cambiar nuestro destino y cambiar nuestra eternidad y quedarnos simplemente con la bendición de la misericordia y la compasión que vimos en el primer punto. Y alejarnos otra vez de Dios y seguir como estábamos antes, en las mismas andanzas, en nuestros propios caminos. Y la misericordia lo que quiere es acercarnos a Dios, que podamos experimentar ese gran poder que solo Él tiene. Y continuando con el pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ese hombre paralítico se levantó, pero algo estaba haciendo después en el templo que Jesús le dice: no peques más, ya fuiste sanado. Y le dice que no sea que te venga algo peor. Yo te digo, si Dios ya hizo una obra en nuestra vida, pero no cuidamos esa libertad o esa sanidad que el Señor nos ha regalado, lo que puede pasar en nuestras vidas es la advertencia que nos da la palabra de Dios en Lucas 11:24, que te invito a que la leas en tu casa, donde habla que 7 espíritus malignos pueden volver a nuestra vida y la condición postrera puede ser peor que la primera. De manera que el Señor le advierte al hombre que fue sanado y le dice: ya fuiste sano y otra vez estás pecando, cuidado y te viene algo peor. Esto nos debe hacer entender que cuando el Hijo de Dios nos libera es para que Él sea nuestro Maestro y sea el Señor de nuestra vida. La condición del hombre es esclavitud o es libertado por Cristo, pero esclavo de Cristo. No hay un lugar intermedio. O estamos del lado de Dios o bajo el dominio del enemigo. Es por ello que debe haber un cambio de dirección en nuestras vidas frente al encuentro de la misericordia de Dios. Y la única forma es poder tener un arrepentimiento genuino y cambiar nuestra manera de vivir. Debemos recordar el consejo de Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 22 al 32, donde ahí nos decía cómo debíamos de vivir ahora que habíamos sido liberados. Nos dice: despójense del viejo hombre, de la pasada manera de vivir, y dejemos que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y actitudes. Dice: viste al nuevo hombre. Dejemos de decir mentiras, hablemos con la verdad, no permitamos que el enojo nos controle, no pequemos más, no le demos lugar al diablo, no robemos más, trabaja bien, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digas sea bueno y útil, que todas tus palabras sean un estímulo para quienes las escuchan, porque ahora somos hijos de Dios y es que cuando vivimos toda la vida como esclavos, tiene que haber un cambio de mentalidad para vivir una vida libre de Dios. Y algunos podrían decir: yo recibí la misericordia de Dios, yo creo en Dios, yo me convertí, pero volví a andar en los caminos de antes. Hay personas que aman a Dios, que conocen a Dios, que quieren seguir las cosas de Dios, pero que le han dado autoridad al enemigo sobre sus vidas en ciertas áreas. Puede haber influencia o dominio porque le hemos dado el derecho al enemigo sobre esa área. Lo primero que hay que hacer es cerrarle la puerta al enemigo. Es pedirle a Dios que nos dé libertad en esa área y al Espíritu Santo pedirle que camine con nosotros y que nos ayude en nuestra debilidad. Jesús le dice al paralítico: cuidado, te acabo de sanar. Puedes estar en una situación peor. Y yo te digo a ti, si tú te sientes así,
y escuchas, eres consciente y oyes la voz del Espíritu Santo que te reclama como suyo. El Espíritu Santo te ha llenado y te dice, tú no perteneces a ese lugar. Tú tienes que levantarte, salir de ahí y volver a la misericordia de Dios. Porque, ¿sabes? La misericordia de Dios es tan grande que no ocurre solamente un día. Y lo podemos observar con el paralítico. Él se encontró a Jesús 2 veces en su camino. 1, cuando lo sanó, y 2, cuando el Señor le dice, arrepiéntete, valora tu sanidad. Y yo te digo, ¿cómo podemos alcanzar la misericordia de Dios? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Cuando nosotros bajamos la guardia y le damos pie al enemigo, pues obviamente él quiere que sintamos vergüenza, que no tengamos esa capacidad de poder confesar nuestro pecado. Pero, ¿sabes? El que confiesa su pecado y se aparta, podrá experimentar un poder tremendo al confesar sus pecados y recibir la misericordia de Dios, tal como lo dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Finalmente, si tú has experimentado la misericordia de Dios y te consideras con la capacidad que al día de hoy no le has dado pie al enemigo para que entre en tu vida, yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Tratas a los demás con misericordia? Porque a eso vino Jesús, a enseñarnos a tratar con amor a los demás. Yo quiero platicarte mi testimonio. Yo desde que pude experimentar la misericordia de Dios en mi vida, decidí seguir su camino y he enfrentado pruebas como todos, pero Dios ha sido fiel conmigo y gracias a Él he podido salir adelante. En las pláticas que damos en la célula, siempre les digo a los hermanos que debemos tratar con amor a los demás como Jesús vino a darnos ejemplo. Y yo me consideraba una persona que había podido salir adelante en la convivencia con las demás personas, porque como bien ustedes saben, en mi trabajo pues convivo continuamente con abogados que suelen ser personas difíciles y que a veces suelen ser orgullosos. Y no había tenido problemas porque la misericordia de Dios me había dado esa sabiduría para poder tratar con ellos. Pero en agosto del año pasado me mudé a un departamento que está cerca de la congregación y tuve que de manera indirecta convivir con una persona. Y esta persona, no sé por qué motivo, pero no nos quiere. Entonces, cualquier acción que mi esposo o yo realicemos es motivo para una queja ante la administradora del edificio donde vivimos. Y nos ha hecho 1001 groserías y no he reaccionado. Hasta que un día llegó el momento en donde ella empezó a decirme muchas cosas y entonces ahí bajé la guardia. Le di la posibilidad al enemigo de que entrara en mi mente porque empezaron a calentarme todas las cosas que me decía y quise reaccionar como ella. Pero, ¿sabes? Dios es tan misericordioso que estaba mi hija conmigo y gracias a mi hija no reaccioné. Porque ¿qué ejemplo le podría haber dado a mi hija al haberme puesto al tú por tú con ella? Entonces así pasaron las cosas y el tiempo y esta muchacha al día de hoy trae el pelo muy cortito de tal forma que parece de lejos un varón. Y ahí fue donde yo le di pauta al enemigo. ¿Por qué? Porque le di pauta a que en mi mente empezara a criticarla. Y le di pauta en mi corazón a que se metiera porque yo sentía un resentimiento, un rencor. Cuando la veía sentía como dicen una patada de mula en el estómago. Y entonces yo hice un comentario con mi esposo y le dije, mira, parece loca de hospicio con ese corte. Y mi esposo nada más dijo, sí, es cierto, así parece. Entonces, pasado ese comentario, que nadie escuchó, solo Marcos y yo lo intercambiamos esas palabras, un amigo que tenemos en común me dijo, ¿sabías que ella había tenido cáncer? Y sabes que en ese momento sentí como una cubetada de agua fría en todo mi cuerpo y sentí ganas de llorar y me arrepentí de lo que había dicho. ¿Por qué? Pues porque recordé las palabras que una vez la pastora me dijo, su recomendación me dijo, trátala con la misma misericordia que Dios te ha tratado a ti. Y desde ese momento me arrepentí, lo traté con Dios y Dios cambió la perspectiva que al día de hoy tengo hacia ella. Ya no siento ningún rencor, ya no tengo ningún sentimiento hacia ella.
y aprendí a tratarla con la misma misericordia con que Dios me trata a mí. Y te platico este testimonio porque en estos momentos en donde debemos reflexionar sobre lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, yo te digo que debemos ser ejemplo de lo que Él vino a enseñarnos en la tierra, a amar a los demás, a que tú y yo podamos tener esa misma misericordia que nos ha dado y poderla replicar con otras personas. Y bueno, finalmente, si en algún área de tu vida tú sientes opresión, batallas con alguna área, es el momento para que podamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y Dios en su infinita misericordia pueda perdonarnos y transformar nuestras vidas. Así que vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, a pesar de esta contingencia, de poder estar unidos en un mismo sentir, de poder tomar este momento para reflexionar sobre todo ese gran amor que has tenido con nosotros al enviar a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz, Señor, a padecer tanto para mostrarnos tu infinita misericordia. Señor, si en este momento nosotros no hemos podido reflejar esa misericordia hacia los demás, te pedimos perdón, Señor. Si en este momento hemos bajado la guardia y hemos actuado como el paralítico, que a pesar de haber recibido tu misericordia, regresamos a la vida de antes, te pedimos perdón, Señor, un perdón que es genuino, un arrepentimiento en el que el día de hoy confesamos nuestro pecado, mi Dios, y te pedimos que nos perdones, Señor. Queremos recibir esa misericordia que tú tienes en nuestras vidas y que en tu palabra tú dices en Lamentaciones 3, 22, 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te pido, Señor, que podamos experimentar día a día, que salgamos adelante gracias a esa misericordia que es nueva cada mañana. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén.